Bueno, hoy día la clase corresponde a un análisis muy importante que tiene que ver con el análisis de varianza, ¿ya? En definitiva, es uno de los análisis más potentes que hay en la estadística, donde nos permite de alguna manera hacer inferencias con respecto a los efectos que pudiera tener un factor sobre una variable. ¿Qué archivo, qué documento están viendo? Porque la verdad que está como extraño mi computador hoy día. Aún nada, profe, creo. O sea, dice que que Compartiendo ha algo, empezado pero la función de compartir, pero aún no sale nada. no sale nada. Sí. Estoy tratando de ver eso. A ver, denme un segundito, por favor. Ok, veamos si así funciona ahora. Ahora sí. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué hay preparado para hoy día. Vamos a hablar de ANOVAs de un factor, el homólogo no paramétrico de esta ANOVA, ¿ya? Como ya sabemos nosotros y hemos insistido en eso, donde generalmente nosotros trataremos de utilizar estimadores paramétricos por sobre los no paramétricos. Ya sabemos cuáles son las diferencias y en qué se podrían, cuáles son más robustos que otros. Estamos claros que las pruebas paramétricas son mucho más robustas que aquellas que no lo son, ¿ya? Y luego, para finalizar, vamos a tocar muy someramente lo que es el análisis de dos factores, que en realidad es como lo mismo del análisis de una vía, pero en este caso, perdón, tiene que ver con más factores y que lo importante de la interpretación de esta información tiene que ver más con las combinaciones que éstas se puedan presentar dentro de los factores y la relación que tengan entre ellos. Así que este análisis se llama análisis de varianza, por su nombre en inglés, ¿cierto? O ANDEVA en algunos casos en español. Y lo que busca o lo que quiere determinar es si es que diferentes tratamientos, ¿cierto? O condiciones que nosotros le demos a nuestra información tienen algún efecto sobre los factores que estamos evaluando. Puede ser que sea un efecto o más de un efecto dependiendo de la cantidad de tratamientos que nosotros pudiésemos tener. Y la idea es tratar de establecer cuánto de la variabilidad que tenemos dentro de nuestros datos es propio del azar y cuánto se debe al efecto que puedan tener estos tratamientos sobre nuestra variable que estamos estudiando. ¿Y cuándo y para qué se usa la ANOVA? Dice, determinar si a pesar de la variación observada en los datos existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias, porque cuando hablamos de análisis de varianza, estamos hablando estamos hablando de un test que hace alusión a las medias, ¿verdad? Como elemento de revisión, una medida de tendencia central que se supone que tiene una distribución normal y que ha pasado los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza. ¿Ok? Si nosotros acá vemos, tenemos 4 grupos independientes de lo que estemos midiendo, ¿cierto? Tenemos 4 grupos, tenemos cuatro medias establecidas y lo que queremos ver es que tal vez el efecto de un tratamiento por sobre las medias de los grupos pudiera estar ejerciendo una cierta influencia.
Ok, a simple vista nosotros evidentemente podemos hacer algunas conjeturas a través de la estadística descriptiva, más sin embargo es súper complejo poderlas hacer sin una robustez estadística. Nosotros ya sabemos que, queramos o no, vamos a tener que entregar una inferencia estadística, que nosotros lo hacemos a través del valor de un estadígrafo, ¿cierto? Y con los valores de la probabilidad de que esto pueda ocurrir, teniendo en claro el alfa que nosotros estamos utilizando o el nivel de error que nosotros estamos dispuestos a cometer cuando estamos haciendo estas comparaciones. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice: 3 compañías desean realizar un control de la calidad de uno de sus productos, y para eso nosotros tenemos que tener, de cierto modo, la selección de la muestra, ¿cierto? Haber hecho un trabajo previo con seleccionar una muestra adecuada, haber hecho un experimento que tenga cierta robustez también en el diseño. Y los objetivos que responden, quieren responder a través de un análisis de varianza. Entonces el objetivo del experimentador en este caso sería averiguar si esas diferencias que se pueden observar son debidas a la calidad del producto y no al azar, ¿ya? Y luego a posterior, que es un test a posteriori que se llama, un post hoc, también se llama análisis a posterior, podremos elegir cuál de esas compañías presenta mejor o peor calidad en su producto. Y este análisis a posterior es una prueba de comparaciones múltiples posterior a la ANOVA. Lo que nos dice la ANOVA es que va a existir un efecto de un tratamiento y luego vamos a ver cuál de esos o dónde están las diferencias si es que existen entre ellos. ¿Okay? Y estas diferencias, ¿por dónde o dónde la vamos a tratar de revisar? Primero, nosotros sabemos que va a explorar una relación de causa-efecto, es decir, si hay un factor que está ejerciendo una influencia, o si lo es, hay un efecto. ¿Ya? Por ejemplo, el aumento de la magnitud de un factor implica menor o mayor respuesta de la variable dependiente. Eso es lo que andamos tratando de revisar. Por ejemplo, la mejor calidad del producto de la empresa A, ¿cierto?, se debe al uso de materiales naturales, por ejemplo, o de usos de mejor tipo de insumos. Podría estar siendo una variable que esté ejerciendo un efecto. ¿Ya? Y la ANOVA lo que hace es tratar de obtener la varianza total, y esa varianza podría ser dependiente debido a una causa de variación, y tenemos distintas fuentes de variación, que puede ser asignable a uno o a varios factores, o en el caso de que no lo exista, que no sea asignable y que exista un error o variabilidad aleatoria. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a cuantificar estos efectos? Bueno, lo que hace esta ANOVA es dividir la variabilidad en la suma de cuadrados totales, que va a ser igual a la suma de los cuadrados de los efectos, más la suma del cuadrado de los errores. ¿Ya? Entonces, la suma de los cuadrados alrededor de la media global nos dice de la variabilidad total, que se descompone a través de la variabilidad explicada por el factor y la variabilidad que existe al interior de cada una de las réplicas que nosotros estamos tratando. ¿Cuáles son los supuestos de la ANOVA? Bueno, se asume que hay un muestreo aleatorio independiente para cada una de las poblaciones o tratamientos. Y lo primero que tenemos que establecer es que nuestra población se distribuye en forma normal, sigue una distribución normal, y luego que también las varianzas son iguales. ¿Ya? Esos son los dos primeros supuestos que nosotros tenemos que tratar de establecer al iniciar el ANOVA. No podemos, con un set de datos no podemos partir desde la ANOVA inmediatamente, así como tampoco podemos llegar y hacer una prueba de T para dos muestras en forma directa, excepto que nuestro N sea muy bajo. Cuando hablamos de pruebas de T para hacer algo directo, en general siempre se recomienda que se haga a través de
revisión de estos supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza. Pero cuando el n es más pequeño, tal vez podríamos omitir esto siendo no tan rigurosos, porque de alguna manera ya sabemos que cuando el n es menor a 30, generalmente la t se tiende a comportar, o los datos se tienden a comportar muchas veces en forma normal, pero estamos haciendo un supuesto bastante complejo. Entonces nosotros siempre trataremos de evaluar esta normalidad y esta homogeneidad de varianza. En el caso de que nuestros datos no se distribuyan normal, también se ha conversado y se ha hecho mucho hincapié en que si nuestros datos al inicio no son normales, lo que podemos hacer es hacer algún ajuste matemático a través de alguna transformación que nos permita ajustar esta diferencia, ¿cierto? O esta distribución de datos a tratar de llevarlo a un análisis paramétrico. Sin embargo, si nuestros datos, supongamos que nuestros datos no sean normales, nosotros podemos aplicar algunas correcciones y si aún así ya no es posible ajustarlo a una distribución normal, debemos seguir con los análisis no paramétricos. Muchas veces hay que intentar hacer las transformaciones para poder ajustarlo, porque nosotros siempre vamos a querer trabajar con análisis paramétrico. ¿Ok? Existen varias formas de hacer las transformaciones, ya lo hemos nombrado. En algunos casos también se le ha dicho que las distribuciones con porcentajes o con proporciones no se ajustan a una distribución normal, por lo tanto, si ustedes quisieran hacer un análisis, podrían pasar directo a una distribución, o sea, a un estadígrafo no paramétrico. Sin embargo, es recomendable pasar por la transformación arcoseno para poder ver si se ajustan a una distribución normal. Generalmente lo hace muy bien el arcoseno, ¿ya? Y eso era parte de lo que ustedes tenían que revisar en algún momento y espero lo hayan realizado. Entonces, como lo vamos a dividir en 3 etapas el análisis de varianzas, primero comprobar los requisitos, la primera etapa, ¿cierto? Primero ya sabemos que había que identificar normalidad y probar que las varianzas son similares, ¿cierto? Tenemos normalidad de datos, el primer requisito, segundo homogeneidad de varianza, normalidad de datos dependiendo si nuestro n es mayor o menor a 30 o a 50, cuando es menor a 50 o menor a 30, dependiendo de muchos autores, pero en general uno con 30 datos para abajo usa Shapiro-Wilk, o con 50 también. Shapiro-Wilk es un buen estimador de la normalidad, y sobre ellos, bueno, hay otras pruebas que lo hacen. Y luego homogeneidad de varianza, que la más utilizada es la prueba de Bartlett, ¿ok? Y cuando hacemos que, en el caso de la homogeneidad de varianza, la hipótesis nula es que las varianzas de los grupos son iguales y la alternativa es que son distintas. ¿Ya? Profe, Diga. tengo un compañero que está pidiendo, o sea, me pidió que le diga que está en la sala de espera. En serio, no veo a nadie. Dame un segundito. No hay nadie acá. Por lo menos yo no tengo a nadie en la sala de espera. Ah, ya le voy a avisar. Gracias. Bueno, gracias a ti. Ustedes ya saben, ¿cierto?, que cuando tenemos un valor mayor a 0,05 no podemos rechazar H0, es decir, es lo que a nosotros nos interesa, lo mismo que con la normalidad, ¿cierto? Así que con eso nosotros ya estaríamos en condiciones de aplicar un análisis de varianza. ¿Ya? Que el estadígrafo del análisis de varianza es F, ¿cierto? Así como en Mann-Whitney es U, en T el estadígrafo es el valor de T, ¿cierto? Tiene distintas... las letras hacen referencia al estadígrafo. Entonces, se aplica el análisis de varianza y la variabilidad de los datos, dice la variabilidad de los datos de las distintas poblaciones de tratamiento se cuantifica a través de la suma de los cuadrados, que ya vimos que era la forma de cómo trabajaba el análisis de varianza, tratando de separar la suma de cuadrados totales o de la variabilidad total expresada con la variabilidad entre los datos. ¿Ok? Ahí apareció Ignacio. ¿Ya?
Entonces la suma cuadrada total es la suma cuadrada dentro y entre los datos. Lo vamos a revisar inmediatamente en el Excel. ¿Ya? Entonces la prueba estadística ANOVA de F, la variabilidad de los datos en las distintas poblaciones se cuantifica a través de la suma de cuadrados, ya lo dijimos, ¿cierto? Ya vimos cómo se subdividía la variabilidad, ¿cierto? La variabilidad total por la variabilidad explicada por el factor y la variabilidad que se explica al interior de las réplicas, dentro de factores, entre réplicas o dentro de los mismos factores. ¿Ok? Para esto, si nosotros vamos a la racionalidad de hipótesis, nosotros tenemos que nuestra hipótesis es que las medias se distribuyen en forma normal. Ya estamos claros que cuando hablamos de media estamos hablando de análisis paramétricos. Cuando no es paramétrico, la mejor elemento para medirlo es la mediana, en el caso del análisis no paramétrico. ¿Ya? Supongamos que acá tenemos tres poblaciones o tres grupos que queremos mostrar y la idea es que la hipótesis es que las medias de cada uno de ellos son iguales o en su defecto que esta sería nuestra hipótesis nula y la alternativa sería que las medias de los tres grupos son distintos. ¿Ok? O que al menos, también como dice ahí, al menos dos medias no son iguales. ¿Ok? Acá tenemos un diseño de un factor, por ejemplo. Acá tenemos el tratamiento 1A. Si buscamos el tratamiento 2A está acá. Este es un cuadro para tratar de hacerlo en forma aleatoria para explicar un factor. ¿Ya? Entonces tenemos tratamiento 1A, tratamiento 2A y el tratamiento 3A está por acá. Se fijan que están distribuidos en forma aleatoria, no hay una distribución por bloque, sino que una distribución bastante azarosa. ¿Ya? El tratamiento 1B está acá, el 2B está acá y el 3B está acá y el tratamiento C está distribuido en este cuadrante, en este y acá. ¿Ok? Por lo tanto, este es una ANOVA que nos permitiría tomar datos de alguna manera que se están distribuyendo en forma aleatoria. Bueno, si, como ya les mencioné, normalidad, ¿cierto? Pues, tenemos que revisar si es que existe normalidad y si no, podemos transformar los datos o directamente pasar a una ANOVA no paramétrico de Kruskal-Wallis, que es el test homólogo no paramétrico de la ANOVA. En el caso de las varianzas homogéneas, bueno, usamos Bartlett, por ejemplo, o cualquier otro, y la remedial para este caso, aunque no pase la homogeneidad de varianza, es exactamente lo mismo, transformar los datos, ¿cierto? A través de distintos elementos, logaritmo, raíz, 1 partido por el valor que estamos trabajando. Y si no es posible, nos vamos a un análisis no paramétrico nuevamente. Entonces, el ANOVA está diseñado para detectar efectos entre y que estos que de alguna manera están ejerciendo una influencia sobre las medias de las poblaciones bajo distintos tratamientos o agrupaciones. Y es una prueba que también puede ser simultánea para más de dos grupos, no necesariamente un grupo, sino que podrían ser tres datos o tres grupos distintos, pero encasillados en una misma variable. ¿Ya? Acá vamos a ver que podemos hacer algunas, manipular de alguna manera ciertas variables, trabajar por ejemplo con productos en promoción, con puntos de venta y observar los cambios entre otras variables como la cantidad de ventas o las preferencias del consumidor. ¿Ok? Eso lo podemos revisar. Cuando hablamos del análisis paramétrico de un factor, primero nuestra hipótesis nula es que no hay un efecto del factor que estamos revisando sobre la variable dependiente o no hay un efecto del factor sobre las medias de esas variables. ¿Ya? Y la alternativa evidentemente es la contraria a la nula, que es
que sí existe un efecto que influye sobre la variable que estamos revisando. Ya hablamos de la hipótesis alternativa. Acá este es el cuadro de salida que nos entrega cualquier software. Acá está un poco extraño, pero esto está relleno con números. Yo les voy a enseñar cómo se calcula en forma sin que ustedes tuvieran un software de por medio, para ver de dónde y cómo nacen toda esta información. ¿Ok? Nosotros lo que tenemos que ver al final de todo, ¿cierto? Tenemos que referenciarnos al valor de P, que es el que nos está diciendo, ¿cierto? Y en este caso nos está diciendo que el tratamiento ejerce una influencia sobre nuestra variable, por lo tanto, las medias de esa variable son distintas. ¿Ok? Esto es un ejercicio. Yo lo que voy a hacer ahora es llevarlos al Excel, porque ahí se va a entender de mejor manera cómo se calcula, ¿ya? Lo voy a llevar, después ustedes revisan esto, yo los voy a llevar ahora al ejemplo del Excel. Cualquier duda me van preguntando, por favor. ¿Están viendo el Excel ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente, gracias. Entonces tenemos un set de datos, ¿cierto? Tenemos cuatro factores: casado, separado, viudo, soltero. Y se tomaron las edades para estos grupos. Se hizo una pregunta, ¿cierto? ¿Usted es casado, soltero? Y la edad a qué correspondía. Entonces, acá, en este cuadrito, al lado de acá, ustedes van a ver todos los pasos y los datos, o sea, y las fórmulas de cómo se van calculando. El paso 1, ¿cierto? De los datos, obtener la media de cada grupo, el n, y la media de todos los grupos. ¿Ok? El segundo paso va a tener, o corresponde a la suma de los cuadrados totales. El tercer grupo, la suma de cuadrados entre grupos. El cuarto, que tiene que ver con la suma de los cuadrados dentro de grupos. Después vamos a calcular estas medidas cuadráticas, ¿cierto? El valor de f, para luego terminar con una tabla de este tipo. ¿Ya? Acá están todas las fórmulas y cómo ustedes lo pueden calcular. Por lo tanto, ustedes están en condiciones, o deberían estar en condiciones de poder rellenar esta tabla si es que en algún caso le faltara un dato, porque están todos entrelazados. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos pedía era calcular la media de cada grupo, ¿cierto? Ustedes ya saben calcular el promedio. Sacamos el n para cada uno de ellos y sacamos el gran promedio. Se fijan que acá el casado tiene un promedio, o todos nuestros factores tienen un promedio, y su valor de el número de muestras. ¿Ok? Pero del gran promedio nosotros calculamos todos los datos, el promedio de todos los datos que están dentro, o que están considerados, y sacamos el n de todos los datos. ¿Ok? Luego, lo que nos va a pedir es la suma de cuadrados entre los grupos. Este valor que está acá, esa es la fórmula. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es pescar es la media del grupo menos el valor del gran total, o la promedio del gran total. ¿Ok? Y eso se eleva al cuadrado. Acá está la media de cada grupo por el gran total, ¿cierto? Elevado al cuadrado por su nk, por su valor del n, que corresponde al número que está acá abajo. Si nosotros después lo que hice fue separarlo y multiplicar este valor por el n. Luego pescamos todos estos datos y los sumamos, y esa sería la suma cuadrado entre grupos. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa
Esto es entre grupos, ¿ok? Entre estos grupos con respecto a la gran media. Ahora vamos a ver la suma de cuadrados totales, porque es otro valor que nosotros vamos a necesitar para cargar nuestra tabla. Insisto, esto ustedes lo hacen con 2 teclazos, con 2 toques o con hacer un par de movimientos menores, ya lo podrían estar calculando en el software que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Pero necesito que se entienda cómo se particiona la varianza. La suma de cuadrados totales es la diferencia entre cada una de las muestras con respecto al gran total, con respecto al MG, que es este valor. ¿Ok? Si nosotros revisamos esto, cada uno de los valores, para cada uno de los factores, se resta con el gran total y se eleva al cuadrado. Por ejemplo, este 76 corresponde al 55 menos el gran promedio. Como cada uno de estos valores dentro de cada tratamiento o cada uno de estos factores, qué tan lejos están de la gran media poblacional. Eso es lo que se está tratando de hacer. ¿Ya? Lo importante es que para cada uno de estos datos, ¿ok?, los calculamos para cada uno de los factores, cada uno de los datos por cada uno de los factores. Esto acá nosotros lo podremos volver a repetir si queremos. ¿Ok? Y luego hacemos la sumatoria de todos ellos. Y esa es la suma cuadrado total. ¿Ok? Ya tenemos la suma de los cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados totales. Luego nos estaría faltando la suma de cuadrados dentro de los grupos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Es que es la sumatoria de cada uno de los valores menos, ¿cierto?, el valor de nuestra media muestral de el factor. Por eso se llama dentro de grupos. O sea, dentro la variabilidad que tiene nuestro dato, ¿cierto?, menos su promedio. ¿Qué tan distantes están entre ellos? El mismo dato recogido de la misma población con respecto a su media. ¿Qué tan distantes están entre ellos? ¿Ok? Y eso lo elevamos al cuadrado. Y eso es para cada uno de los datos que están dentro de la planilla que nosotros tengamos. Al igual que en todo, se hace la sumatoria de todos los elementos que están considerados o de todos los datos y sacamos la suma de cuadrados dentro de los grupos. A lo mejor por ahí debe haber algo. Y pueden encontrarla de 1000 formas también. Pero repito, en el texto, todas estas... Ok. Ahora, una vez que tenemos todos estos valores, lo que tenemos que calcular es llegar a calcular el valor de f, pero tenemos que establecer las medias cuadráticas. ¿Ya? Y las medias cuadráticas nosotros las vamos a calcular como es la suma de los cuadrados totales, perdón, la suma de los cuadrados, el MCF, ¿cierto? Lo vamos a calcular dividiendo la suma de cuadrados entre grupos dividido por k menos 1. ¿Ya? En este caso, vamos a dividir este valor por k menos 1. Y k menos 1 hace referencia, a la cantidad de tratamientos que nosotros tenemos. O de grupos. En este caso tenemos 4 grupos, y que sería la suma de los cuadrados entre grupos dividido a 3. Y este va a ser el valor. El MCR, ¿cierto?, lo vamos a calcular con la suma de cuadrados dentro de los grupos dividido por n menos k. El n, si nosotros lo vamos a ver acá, el n son 53 menos k, que son 4, ¿cierto? Ahí tenemos 49. Y el valor de la suma de cuadrados dentro de los grupos.
¿Ok? Luego, el MCT lo vamos a calcular con la suma de cuadrados, ¿cierto? Dentro de grupos dividido por n-1. O sea, perdón, suma de cuadrados totales dividido por el n-1, es decir, dividido a 52. Con estos tres valores, nosotros ya podemos rellenar nuestra tabla de salida de alguna manera. Si lo vemos acá, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? La suma de cuadrados, ¿cierto? SC, de los factores, que es el valor que tenemos acá, el que está en amarillo, ¿correcto? El de los residuales, que es el que está acá abajo, de los cuadrados dentro de grupos, y del total, que es el que está allá arriba. ¿Ok? Esos son los valores que que van a aparecer en todas las tablas de ANOVA. Los grados de libertad, bueno, de los factores, K-1, son 3. De los residuales ya lo sabemos que lo tenemos que sacar con N-K, 53 menos 4, tenemos 49, y el total, que son N-1, en los grados de libertad. El total son 52 grados de libertad porque tenemos 53 datos. La media de cuadrados, nosotros ya los tenemos, ya lo calculamos, y el otro valor que ingresa es el de los residuales. Y para calcular F, el valor de F que nosotros andamos buscando, el estadígrafo, dividimos el F, lo que hacemos es dividir los dos primeros datos, o dividir estos, ¿ok? Y ahí nos da un valor de 3,67. Y nosotros con estos valores, lo que tenemos, cuando no tenemos un software, lo que vamos a hacer es ir nuevamente a las tablas para ANOVA y vamos a buscar a través de, ¿qué es lo que vamos a buscar? Bueno, nuestra hipótesis primero es que las medias son iguales, por lo tanto, o que existe un factor, o los factores tienen una incidencia sobre las medias, y que hace que las medias de alguna manera sean iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Primero vamos a revisar a través de qué? A través de el valor 3, que es el K-1, que son los factores, menos 1. Los grados de libertad, tenemos K-1 y N-K, que es el 49, con nuestro alfa de 0,05. Entonces ya tenemos un valor calculado de F, y lo que vamos a hacer ahora, ir a la tabla de F, o la tabla de la ANOVA, ¿cierto? Y acá tenemos nuestra tabla para un alfa de 0,05 de 2 colas, ¿cierto? Lo voy a agrandar un poquito para que se vea. ¿Se puede apreciar ahí o no? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, se Perfecto. alcanza a ver. Ya con un alfa de 2 colas, ¿cierto? De 0,05, que es nuestro nivel que vamos a usar, ¿correcto? Nosotros bajamos, tenemos 49 datos en total, o sea, los grados de libertad son 49, ¿ok? Si ustedes se fijan, esta tabla ya tiene 3 grados para 3 K-1, ¿ok? Esta es particular para cuando tienes 4 tratamientos, en definitiva. Tu primer grado de libertad es K-1, números de tratamientos o de factores menos 1, y este está hecho para 3, ¿ok? Vamos a la nivel de significancia 0,05 de 2 colas y bajamos a nuestro valor, que por tabla no tenemos otro valor que no sea, tenemos 45, después salta al 50, y como tenemos 49 ya podemos decir que estamos cerca del 50 por tabla. Así que por tabla nuestro valor es 3,39, y nuestro siguiente valor
0,02, ¿ya? Es de 4,20, ¿ok? Entonces acá nosotros podemos tomar una decisión cuando nuestro F calculado es mayor que nuestro F de tabla, dice que hay que rechazar H0 o no rechazar si nuestro F observado es menor. Si nosotros nos vamos acá a nuestra tablita, nuestro F de tabla es de 3,39, por lo tanto nuestro F calculado, ¿cierto?, es mayor que nuestro F de tabla y podemos rechazar H0 y decir que el estado en el que se encuentran las personas, sean casadas, solteras, afecta o influencia el promedio de las edades, ¿ya? Por lo tanto, las edades para cada uno de ellos debería ser distinta. Si nosotros nos vamos a un software cualquiera, en este caso el que yo uso, ¿ok? Si nosotros nos damos cuenta, los datos son los mismos, pero están en forma distinta. 3, 49, 52. La suma de cuadrados ajustados, ¿cierto? Son exactamente los mismos valores. El M889, ¿cierto? 245 y el valor de F es el mismo. Lo único distinto es que acá nos asigna un valor de P, que es el que corresponde al valor de F, que por tabla nosotros definitivamente no lo vamos a poder obtener. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿podría ir a la parte donde están los pasos con las fórmulas, por favor? Entonces, ahora lo que voy a hacer es... ¿Ya? Dígame. Esto les va a servir de repaso No, un poquito más arriba. vuelvan a esto del asunto. No da más arriba. Van a sumar todas estas. ¿Qué quiere ver, los datos o los pasos? Lo voy a No, hacer. solo quería ver los pasos. Tenía no, ahí pero- una duda. Sí, mira, los pasos van, este ejercicio, este archivo igual va a quedar para ustedes. En realidad es la secuencia de pasos que hace el computador. No es nada más que para que ustedes entiendan cómo trabaja la varianza, cómo está trabajando la varianza, ya sea dentro de los grupos o entre factores, con respecto a una gran media, por ejemplo. ¿Ya? En todo caso, acá está paso a paso. Esta tabla es la que ustedes van a encontrar siempre, con más o menos detalles, pero es el valor. Acá, evidentemente, aparte del F, ustedes van a encontrar un valor de P, como en esta tabla de acá. ¿Ok? Nosotros, a través de la tabla, lo único que podemos entregar es un valor, es decir, si está dentro o fuera de la zona de aceptación, con un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Entonces, voy a salir de nuevo y se lo voy a mostrar de otra manera en un software distinto al que ustedes han visto, pero la verdad es que funciona igual que todos los software. Sí, acá está. Entonces, si nosotros vemos el análisis, todas las medias son iguales. La hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el nivel de significancia del 0,05, ¿cierto? O del 5%. Y va a entregar el resumen del modelo. Bueno, va a depender mucho de los datos, pero acá está lo que andamos buscando. ¿Ya? Esto se sube un poquito. Un segundito, por favor. Acá. A ver. Esa es la tabla que está copiada en su ejercicio o en el ejercicio. Y nosotros vemos el valor de P. ¿Ok? Y con este valor de P, ¿qué significa este valor de P? ¿Quién me podría dar una idea o ayudar con eso? ¿Qué me podría decir y qué decisión tomar con respecto a ese valor de P? X
El valor de P es menor a 0,05. me va a quedar Y ahí, con respecto a eso, ¿qué significa? ¿Qué podría hacer yo? la media de Aceptar. Rechazar la... Se rechaza H0. Ya, por lo tanto, podríamos decir que las medias son distintas, o al menos hay una media que es distinta, ¿correcto? Un poquito para avanzar, luego de esto ya sabemos que hay un efecto de los factores. Ahora lo que trataremos de ver es, con un test a posterior, que se llama test de Taki, hay varios test más, está Bonferroni, hay otros test más que Duncan, por ejemplo, también, pero el test de Taki es bastante más estricto que los otros. ¿Ok? Así que cuando hacemos la prueba de Taki, que es una prueba de comparaciones múltiples, es decir, ¿qué es lo que hace la prueba de Taki? Es comparar las medias de casado contra separado, de casado contra soltero y de casado contra viudo, y de todas las combinaciones. Obviamente después separado contra solteros y de separados contra viudo y finalmente solteros contra viudo. Por eso se llama análisis o prueba de comparaciones múltiples a posteriori. Y lo que me va a tratar de hacer es identificar cuáles son las medias que son iguales o cuáles son las medias que son las mayores o menores a través de su análisis. ¿Ok? Y en este caso, acá, ¿qué es lo que está diciendo? Este software lo entrega de esta manera. Lo que me está diciendo es que entre viudo, separado y soltero, no hay diferencias entre ellos, son iguales. ¿Ok? Acá dicen las medias, perdón, que no comparten una letra son significativamente diferentes. Y lo que me está diciendo que estos tres grupos de viudos, separados y solteros son iguales, no hay diferencias entre ellos en la media, y que a su vez otro grupo compuesto por separados, solteros y casados tampoco son o son iguales entre ellos. ¿Ok? Por lo que podríamos decir que lo único que podríamos decir que entre casados y viudos hay una diferencia porque no son iguales. ¿Ok? Eso es lo único que podríamos decir. ¿Ya? Hasta el momento podríamos encontrar tres grupos donde también se comparten algunos estados. ¿Ok? Es el test a posterior. ¿Ok? Si nosotros vemos este análisis de esta manera, lo que nos está diciendo de alguna manera es que con este podrían ser significativamente diferentes. Casados contra viudos, que es lo que vimos acá arriba. ¿Ya? Y nos dice que viudos, separados y solteros son iguales. Viudo, separado y soltero, estos tres son iguales, así como estos otros tres también son iguales. ¿Ok? Entonces, haciendo el análisis pudimos detectar que el estado, ¿cierto? O la edad de las personas en distintos... La edad es un elemento que podría disociar a los estados. Evidentemente, antes de realizar esta ANOVA, nosotros hicimos varios... O sea, para hacer el ANOVA nosotros tendríamos que haber pasado primero por establecer normalidad, si nuestros datos se distribuyen en forma normal, ¿cierto? En este caso es un test de Anderson y tenemos una probabilidad que está cerca del límite, ¿cierto? Acá hay varias cosas que nosotros podríamos decir, por ejemplo 0,049, eso es 0,05, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que usando el mayor igual estamos ok. ¿Ok? Algunos otros podrían ser un poco más estrictos y definitivamente decir que no, al nivel de significancia 0,05. No sé si me están siguiendo con este dato. ¿Me podría repetirlo? Sí, claro. Fíjense en el valor de P. Ese valor es casi igual a 0,05. ¿Cierto? Entonces, algunos estadísticos podrían decir, bueno, si yo modifico mi alfa, ¿cierto? Porque esto está hecho al 95%, si yo lo modifico al 94%, este valor ya no va a pasar.
porque está en la zona de rechazo, está justo en el límite de rechazo. ¿Ok? Por lo tanto, podrían tener varias alternativas. Para mí este dato pasa, pero cuando tuviera, por ejemplo, 0,046 o 0,045, uno entra a dudar porque está cerca del valor, ¿o no? Entre la aceptación y el rechazo. Está ahí justo en el límite, no sé si se entiende, con el alfa de 0,05. Sí, profe, sí se entendió. Ya, entonces, perfectamente uno podría asumir y decir, bueno, está en el límite. Bueno, tienes varias formas de corregirlo. Ya sabemos que si te pones muy estricto, podrías tú hacer una transformación, y esto seguro, con una pequeña transformación con cualquier función, lo más probable es que lo normalices, porque está muy cerca, es fácil normalizarlo. Mientras que si obtenemos un valor de P de 0,0000 algo, por más que uno intente, va a ser difícil realizar esas correcciones. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos transformaciones, generalmente las transformaciones ayudan a corregir pequeñas diferencias, no grandes diferencias. ¿Ok? Así que con P de 0,03 sí la podríamos corregir, pero con un P de 0,000 algo va a ser muy difícil que una transformación logre disimular esas desviaciones. ¿Se entendió eso? Chiquillos. Sí, profe, sí Bueno, sí se entendió. ya. Entonces, este pasó a penitas, ¿cierto? La normalidad, pero son normales, así que nuestro siguiente paso es ver la homogeneidad de varianza. ¿Ya? Ya sabemos que la hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales, por lo menos alguna es diferente en el caso de la alternativa. Y acá tenemos nuestro valor de P, ¿cierto? Para cada uno de ellos, para los datos en general o para las comparaciones múltiples, y nos da que efectivamente nuestros datos tienen varianzas iguales. ¿Correcto? O sea, pasó el supuesto de normalidad y pasó la homogeneidad de varianza, por lo tanto nuestro ANOVA es el que corresponde. ¿Se entiende? No sé cómo funcionarán los demás software, pero en este caso, por ejemplo, para ordenar los datos y pueda yo sacar los datos de salida, o para que el software me lo pueda leer, porque cada software tiene su librito, su mañita para trabajar los datos. En este caso yo tuve que ordenar a todos los datos, primero por estado, a cada uno asignarle a cada dato el estado, ¿cierto? Después, y de esa manera lo puedo después analizar. ¿Ok? En el caso del Excel, bueno, el Excel usa otra nomenclatura, así como los otros software que ustedes están usando también. Entonces, a través de cómo se estableció o los pasos que se siguieron para hacer el análisis, creo que queda más claro a que yo le explique todo esto. Evidentemente ustedes tienen que leerlo y estudiarlo porque esto es parte de la información que nosotros le entregamos. ¿Ok? Entonces, ahí está el paso a paso, está traducido de alguna manera o está hecho en el Excel. Así que por favor revisen el Excel cómo funciona para que ustedes puedan ver cómo se hace la suma de cuadrados dentro de grupos o entre grupos. ¿Ok? Ya sabemos que cuándo aceptar y cuándo rechazar nuestra hipótesis nula o la hipótesis alternativa, eso con los valores de P lo vamos a establecer. Y estamos hablando y hablamos de la prueba post-hoc, ¿cierto? A posteriori, que ya la revisamos, que es, dice, cuando se obtiene un resultado de F significativo del efecto principal de un factor con más de 2 tratamientos, se rechaza la hipótesis nula y se revisa cuáles son los que podrían o cuáles son los que están o son distintos. Y eso ya lo revisamos en el Excel y en el otro software. La verdad es que las salidas de los software son todos muy similares.
sabiendo interpretar los valores de P y teniendo claro los estadígrafos que se están utilizando, con eso es suficiente. Cuando nosotros tengamos que representar los resultados en algún tipo de trabajo, cambia un poco la forma de presentar, porque cuando nosotros podemos decir que el grupo A es mayor que el grupo B o son distintos, ¿cierto? Nosotros probando que son distintos ya podemos decir que uno es mayor que el otro. Pero nosotros para decir que el promedio de notas de cuarto año con respecto al promedio de notas de quinto año es menor, tendríamos que decir que abrir un paréntesis, poner el estadígrafo, es decir, prueba de T, ¿cierto? Con T igual a tantos grados de libertad y el valor de P. ¿Ok? Para poder decirlo de esa manera, porque no sacamos nada de decir que son mayores y son estadísticamente significativos, eso no nos está diciendo nada. Lo que tiene que entregarse es, son significativamente diferentes debido a que existe una probabilidad asociada, que es el valor de P. ¿Ya? Así que en algunos casos se le va a pedir, o en algunos trabajos se requiere entregar toda esa información, como en otros casos con el valor de P, basta y sobra, porque en la parte metodológica debería estar cómo se hizo el análisis de los datos. ¿Ya? Ya vimos cómo se hacían las comparaciones múltiples con una prueba a posterior, ¿cierto? Que eran todas las medias contra todas las posibles combinaciones y empezar a ver si existen diferencias entre ese par de datos. Es casi como hacer una prueba de T entre cada uno de los pares. Y acá tenemos las pruebas que se pueden usar a posterior. Ya hablamos y hicimos la prueba de Taki. También podría estar una LSD, una prueba, evidentemente. Y la prueba de Bonferroni, Newman Schools también podría ser. Así que hay varias alternativas. ¿Ya? Entonces, en resumen, para realizar un análisis de varianza se requieren 3 pruebas estadísticas. Probar que las varianzas son iguales. Acá probar que la homogeneidad de varianzas son iguales y que además existe normalidad, ¿cierto? Acá falta incluir eso. En la segunda etapa, probar similitud de los promedios, es decir, que realizar el ANOVA y después de ello, ver cuáles son los que están o cuáles son los que están distintos. ¿Ok? Esa es la secuencia de proceso de un análisis de varianza. Pero nos podemos encontrar que qué pasa cuando no se cumplen los supuestos de distribución normal. Y ya sabemos, y no existe homogeneidad de varianza. ¿Qué pasa ahí? Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando nuestros datos no cumplen esa distribución normal? O no, puede ser que sean normales, pero que no tengan homogeneidad de varianza. ¿Se podría recurrir a un test no paramétrico? Perfecto. Así es, podemos recurrir a un test no paramétrico. Ese test no paramétrico, evidentemente no podemos hacer el no paramétrico de la prueba de T. Porque nosotros acá, la prueba de T es para comparar medias, ¿correcto? En el caso, existe su homólogo para la comparación de medias no paramétrico. ¿Y cuál es el test homólogo de comparaciones de medias no paramétrico? ¿El test de varianza o no? O sea, de medianas. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Le ven o no? No, Leven es para determinar homogeneidad de varianza. ¿Cuál es el homólogo no paramétrico de la prueba de T? A ver, ¿alguien más? La clase anterior nosotros la vimos también en el Excel. Podría ser Wilcoxon o Mann-Whitney. ¿Ok? Y en el caso, como bien decía, creo que Eric fue el que respondió recién, de que si nuestros datos no se distribuyen en forma normal, o no siguen una distribución normal, mejor dicho, y que con cualquiera de estos dos supuestos que no se valide, ya nuestros datos son, o sea, tenemos que trabajar con no paramétricos, con test no paramétricos. ¿Ya?
Y cuando nosotros hacemos el test no paramétrico de la ANOVA, es el Kruskal-Wallis, que hace lo mismo. Digamos, hace la misma medición, no hace la misma ejecución ni el proceso de los datos. ¿Ok? ¿Cuándo utilizar? Bueno, para datos cuantitativos y cualitativos, ¿cierto? Porque evidentemente esos datos tienen otras características y nosotros cuando trabajamos con colores, con clasificaciones, en el caso de los porcentajes también podría ser, aunque yo insisto, los porcentajes los podríamos revisar primero a través de la transformación al coseno. Pero cuando los datos son cualitativos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué utilizamos nosotros para hacer esto? ¿A qué recurrimos? ¿O qué analizamos cuando usamos estos datos? ¿Se acuerdan? El tema de los rankings, ¿o no? ¿Cierto? Efectivamente. Y rankeamos y además trabajamos con la mediana. Entonces, hay una pérdida de información en alguna parte y eso evidentemente tiene una variación sobre la normalidad, con la distribución normal. Ya sabemos que cuando no se distribuye en forma homogénea las varianzas o cuando su distribución de los datos no sigue una distribución normal o en forma de campana gaussiana. Y también, ¿por qué no? A elección del investigador. El investigador dice, bueno, ya con un análisis no paramétrico yo quedo conforme, sabiendo que podría estar, sabiendo que estos datos son menos robustos. ¿Ok? Porque ya sabemos que se está trabajando con la mediana y no con la media. Que la media, cuando hay una distribución normal, es el mejor indicador de estas poblaciones que se distribuyen en forma normal. ¿Ya? Y acá esto es lo otro importante, que la mediana como estadístico de tendencia central. Entonces el Kruskal-Wallis, para K mayor a 2, es decir, para más de 2 factores, ¿cierto? Utiliza el estadígrafo H, utilizando esta ecuación, donde n dice que es el número total de datos, el n pequeño es el número de réplicas, ¿cierto? Dentro de nuestros factores, y R la sumatoria de rangos, porque volvemos a trabajar con rangos. ¿Ok? Se hacen las hipótesis. Primero, no hay efecto del factor sobre la variable dependiente, o en otras palabras, las medianas de los tratamientos del factor son iguales. Y la hipótesis alternativa es que hay un efecto del factor sobre nuestra variable dependiente, o que las medianas, en su caso, de los tratamientos son distintas. Acá vamos a ir al Excel para esto. Un segundito, por favor. ¿Ustedes están viendo el Excel ya? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. La primera hoja de cálculo hace referencia a lo que vimos anteriormente, que es el ejemplo 1 de la ANOVA. Acá está hecho paso a paso a través del software que yo utilizo, pero es cómo se fue revisando, ¿ok? Usando el software que yo tengo. Acá hay otro ejercicio por si ustedes lo quisieran revisar. ¿Ya? No lo vamos a hacer, ustedes lo revisan. Sigue la misma estructura, con menos datos, pero sigue la misma estructura. ¿Ok? En la hoja 1, acá está la salida a través del software, cómo se hizo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el Kruskal-Wallis. Y usted va a decir, y este hombre cargante con las tablas, pero no, en el caso anterior no había ninguna posibilidad de no hacerlo con tablas. Estamos hablando de los años 90. ¿Ok?
hoy por hoy esto es bastante más simple. Entonces acá se dice, se estudia la distribución vertical de una especie de abeja en 3 distintos tipos de vegetaciones. Y acá están en hierbas, en arbustos y en árboles. ¿Ok? Y nuestra hipótesis alternativa es que la mediana de la abundancia de las abejas es la misma en los 3 tipos de vegetación. Y la alternativa es la contraria o la opuesta a la hipótesis nula. Acá tenemos nuestra fórmula para calcularlo, pero ya vamos a trabajar directamente cómo está funcionando esto. Ustedes ya saben, lo primer paso 1 dice ordenar de menor a mayor y asignar ranking. Eso ya lo hicimos en los ejercicios de Wilcoxon y Mann-Whitney, ¿cierto? Así que ustedes ya saben ordenar por ranking y asignar. En este caso no hay elementos que se repitan, así que la asignación corresponde y es adecuada. Acá tenemos el paso 2, lo ordenamos, ¿cierto? El paso 2 es ordenar los datos según el ranking y obtener los R de cada uno de los grupos. Es decir, la hierba o la abundancia de 14 abejas, ¿cierto? En las hierbas tiene el puesto 15, ¿ya? Que está acá abajo. Así como los árboles, que tiene un valor de 6,9 abejas en este tipo de vegetación, tiene el puesto 8. ¿Ok? Así que ahí se suman cada uno de los valores con su respectivo ranking, que ya lo hicimos la vez pasada, y tenemos los datos, ¿ok? Del R de hierba, el R de los arbustos y el R de los árboles. Y los N, evidentemente, de cada uno de ellos, y el N total. Ahora, teniendo los datos, teniendo los N de cada grupo más el N total, ¿cierto? El N total más los N de cada uno de los grupos, podemos hacer el cálculo de H. Es decir, el valor del estadígrafo de Kruskal-Wallis. Aquí está la aplicación de la fórmula, que no es nada más que aplicar esto, y nos dio que el valor calculado es de 8,72. Este es nuestro valor calculado. El valor de H es 8,72. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que hacer es, adivinen, tenemos que ir a una tabla, ¿cierto? Para calcular el valor por tabla. Insisto, esto es solamente para poder establecer o que ustedes entiendan cómo se procesa, cómo se trabaja. Definitivamente nosotros acá con los valores de tabla, a lo más podemos decir si está dentro o fuera de la zona de rechazo. Eso es lo que más podemos decir. Cuando hacemos el análisis nos entrega un valor de P adecuado para el valor de H establecido. ¿Cómo se lee esta tabla? Bueno, primero tenemos que ir al Kruskal-Wallis, ¿cierto? Y lo que nos va a aparecer son, en este caso, para 3 tipos para 3 factores. ¿Ok? N1, N2 y N3. Y acá están los valores de alfa, y nosotros vamos a ir al 0,05 y tenemos 5 para cada uno de los factores que analizamos, 5 muestras. ¿Ok? Evidentemente esta tabla es tremendamente larga y tenemos que buscar la combinación de 5, 5 y 5. Podría haber sido 5, 5, 1, como 5, 4, 1, 5, 3, 2, etc. Lo único que hay que establecer bien los valores de n, que no es muy complejo, y adecuarse bien con el valor de significancia. Tenemos el 0,05, ubicamos los 5 datos que tiene cada uno de nuestros factores y establecemos que con un 0,05, con todos los n que corresponde, es de 5,78, nuestro valor de tabla. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, profe, si se escucha. Perfecto. Entonces nosotros tenemos que nuestro valor de tabla
¿cierto? El 8,72 es mayor que esto, que nuestro valor de tabla. Y después si buscamos, seguimos revisando hacia allá, yo acá lo hice nomás, ¿ok? A 0,01 de nivel de significancia, el valor de la tabla es de 8, es decir, sigue siendo mayor. ¿Ok? Pero cuando nos vamos a 0,005, nuestro valor de tabla ya adquiere un valor mayor que el que calculamos. Por lo tanto, nosotros ya nos podemos hacer una idea de que nuestro valor de P va a estar entre 0,01 y 0,05. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nuestro valor calculado es mayor que el valor de tabla, nosotros rechazamos H0. Y decimos que al menos una de las medianas es distinta. ¿Ok? Es decir, la vegetación afecta a la abundancia, el tipo de vegetación, ¿cierto? Afecta a la mediana de la frecuencia o de las abundancias de abejas. ¿Ok? Si nosotros vamos y hacemos este análisis, perdón, en el software que yo manejo, nos da un valor de 0,013. Y si se fijan, el valor de H es exactamente el mismo. 8,72, que es el valor que nosotros calculamos. ¿Ok? Así que ya sabemos que al menos una mediana es distinta con este valor de P. ¿Les quedó claro? ¿O tienen alguna duda? ¿Quedó claro, profe? Ok. Sigamos entonces. También, en algunos casos, va a depender, también existen pruebas de comparaciones múltiples, ¿cierto? También hay un TACI homólogo para las pruebas de comparaciones múltiples. No sé si lo alcanzarán a ver con Jorge. Por ahora, solamente, así como nos dice que existe un efecto sobre la diferenciación de las medianas, ¿cierto? Nosotros podríamos encontrar, o se podría encontrar cuáles son esas medianas que son significativas. Y para eso también existe un TACI no paramétrico. ¿Ya? Y también habría que hacer, tiene el estadígrafo es Q, ¿cierto? Y habría que también entrar a las tablas de estos parámetros para poderlos revisar. Bueno, ya sabemos cuándo usar esta prueba, cuando no se ajusta la instrucción normal, cuando son expresadas en tipos las variables como ranking y comparar medianas de más de 2 poblaciones. Este no lo vamos a hacer dado el tiempo. Ya, acá ustedes podrían trabajar con esto, acá hay un ejercicio también, que lo podrían trabajar sin ningún problema. Y ustedes podrían hacer referencia a esta información. Pero acá aparece otra pregunta, dice, ¿qué analizar cuando existen dos factores que potencialmente estén incidiendo o alterando la variable de interés? Es decir, cuando ya no es solamente una variable, un factor, sino que son varios factores o más de dos factores. ¿Y cómo se pueden analizar? Bueno, efectivamente, nosotros lo que vamos a hacer es analizar a cada uno de los factores por separado, es decir, va a ser igual que una ANOVA de una vía. Lo que hace es hacer como dos ANOVAs de una vía dentro de una ANOVA, ¿ya? Porque vas a obtener un P para cada uno de los factores, o se va a obtener un P para cada uno de los factores, pero lo más importante es que al hacer el análisis de dos vías, aparece un elemento que se llama interacción entre factores. Y ese es un elemento súper importante a considerar, porque no solamente va a depender de que uno de los... supongamos que son dos factores, supongamos que un factor sea muy incidente y el otro no lo sea, pero a lo mejor la interacción sí lo es. Ya, esto lo vamos a ver ahora. Entonces, lo que hace es
es muy similar, insisto, hace lo mismo, pero en este caso considera la interacción. ¿Y qué significa este efecto de interacción entre factores? Significa que el efecto de un factor es dependiente de la presencia o del grado de cómo esté afectando el otro factor. ¿Ya? Sí. Lo importante, lo interesante de esto es que cuando los dos factores ejercen una influencia sobre nuestra variable que estamos analizando, no es problema. Y si además la interacción también es fuerte o es significativa, mucho mejor. El problema está en que cuando se nos pueda presentar que un solo factor sea importante o que esté ejerciendo una influencia, el otro no, y además existe interacción. Entonces ahí se complica un poco. Y esto lo podemos ver acá. Si nosotros tenemos una salida, me parece mucho que del Stata, ¿sí? Acá se hizo un análisis, este es un output, ¿ok? De un análisis de dos factores, el género y el nivel educacional. El modelo es significativamente es significativo, es decir, es un buen modelo, predice bastante bien. El género, si ustedes se dan cuenta, el factor género no es influyente, no tiene incidencia, no está afectando a nuestra variable dependiente. Mientras que el nivel educativo sí es un elemento que ejerce mucha influencia. Y la combinación, ¿cierto?, de estos dos, o la relación que existe entre estos dos, es significativa. Entonces, ¿cómo lo podríamos interpretar? Que en realidad el efecto más importante está asociado al nivel de educación y no tanto al género, pero que sí existe una relación, ¿cierto? Nosotros le llamamos relación o interacción entre estas dos, que es significativa. Y básicamente es significativa, por el efecto o por el alto efecto del nivel de educación. Este nivel de educación hace que arrastre al género para que ambos sean significativos. ¿Ok? No sé si se entendió esta parte. ¿Escucha? ¿Aló? Sí, profe, sí se entendió. Ya. Entonces, es súper importante esta interacción que pueda haber. El mejor caso es que te aparezca todo significativo o todo no significativo. ¿Ok? El caso más complejo es que se pueda dar que lo que acabamos de ver, y hay que saberlo interpretar. Muchas veces también puede ser que uno de estos, así como está ahora, y que además la interacción no sea significativa. A ver, ustedes, por ejemplo, ¿qué podrían decir si es que en el caso de que, por ejemplo, tal como están estos datos, pero género o la interacción entre género y nivel educacional tampoco fuera significativa? ¿Qué harían ustedes? ¿Se entendió? Supongamos que género no es significativo el efecto, ¿cierto? No hay un efecto del factor género, ni tampoco de su interacción. Supongamos que este valor de acá ya no, es 0,16 nomás. Supongamos que es 0,16. No consideremos los ceros que están acá. ¿Qué harían ustedes? ¿Alguna idea? Chiquillos, ¿qué podrían hacer ustedes en este caso? ¿O qué se les ocurre que se podría hacer?
A ver, voy a preguntar entonces. Sergio, ¿qué se le ocurre? Profe, ¿se refería a la interpretación? Claro, por ejemplo, tú tienes que género, ¿ok? Que el factor Ya. género y que la interacción entre género y nivel educacional tampoco es, no hay un efecto. Supongamos que el valor es 0,16, Sí. ¿ok? ¿Qué harías tú? Es que se podrían sacar conclusiones a partir de... Es que una conclusión sería como la que entrego. Sí, pero ¿y tú qué harías? Por ejemplo, si Pero tuvieras que hacer un análisis. si tuviera que hacer un análisis, Ujú. trataría de usar otro parámetro porque en delante creo que Eric mencionó que, o sea, es que hay como dos tipos, entonces cuando eran paramétricas y no paramétricas, y cuando no tenían relación era Claro, no pero en este caso paramétrica. estamos en un análisis paramétrico, ¿cierto? Una nova, lo único que tiene más factores, un análisis de dos vías, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Entonces, lo que te estoy diciendo es que uno de nuestros factores no ejerce ninguna influencia, hay otro que sí ejerce mucha influencia y que suponiendo ahora que la interacción nos da que es tampoco significativa, es decir, que tiene un valor de 0,16, o sea, ¿qué te dice eso? ¿Cuál sería el Mm, siguiente paso? Es que no podría considerarla, siento yo, porque como dice usted, no, es no influyente, pero aparte de eso, como Perfecto, la segunda eso es, ah, no es ya. necesario. Tú podrías decir que cuando tú analizaste el género y el nivel educacional, ¿cierto? No hubo interacción y no hubo efectos del género, por lo tanto tú vas a analizar solamente el nivel educacional, pero sí lo tienes que decir. Ah, ¿Se entiende? ya. Sí, sí, Es me el parece. primer paso para decir, yo descarto esto. No llegar y descartar. Mire, ¿sabes qué? La verdad es que parece que el género, no. Yo lo primero que hago es establecer si el género, ¿cierto? Porque estoy viendo mis dos factores. Y si yo lo descarto ahora, yo lo descarto. Y lo digo con certeza. Es decir, no existe suficiente evidencia para rechazar H0. Es decir, ni género ni su interacción con el otro factor que yo estaba analizando son significativos, por lo tanto yo lo voy a excluir del análisis. Profe, Diga, esa columna sería la del valor de P, ¿cierto? sí, claro, esto de acá, Sí, a donde te dijo, por ejemplo, cambia 0,16. Eso es este, el valor de P. es el valor de P, correcto. Ah, claro. ¿Ya? Entonces, si yo, lo primero que yo tengo que decir, no, lo que no pueden hacer ustedes es descartar por descartar. ¿Ya? Mi primer análisis es, hice un experimento o hice una encuesta para ver dos factores o dos elementos. Y después de mi análisis, cuando yo lo metí al proceso, me dice que el género no es un elemento y además no está haciendo interacción con el nivel de educación, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que me voy a quedar solamente con el nivel de educación para seguir avanzando en mi análisis. Pero cuando tú los descartaste, ¿cierto? Te quedas con un valor, con una, con un valor de P que te permite hacer esa aseveración. No es llegar y descartar. Y luego te irás a hacer un análisis, como ya te quedó un solo factor, vuelves a hacer un análisis de una vía, una nova de un solo factor, ¿cierto? Y ahí podrás establecer dentro del nivel de educación cuáles son los posibles grupos que están siendo diferentes o si hay alguna diferenciación dentro de esos grupos. No sé si se entiende, chiquillos. ¿Sí? ¿No? Aló, ¿me están escuchando? Sí, profe, se va entendiendo. Ya. Entonces, supongamos que ya pasamos a la otra etapa y ustedes van a hacer el análisis del nivel educacional y lo van a llevar hasta tal vez a un análisis posterior donde van a poder establecer ciertos elementos. Ahora volvamos a lo que tenemos acá.
acá ustedes definitivamente podrían decir que el factor género no lo van a considerar, porque en realidad el elemento o el factor que está haciendo mucha influencia es el nivel educativo, considerando los valores de P que tenemos acá, ¿ok? Así que también es otra manera de descartarlo. En el caso de que tuviéramos los dos acá, ya sabemos a lo que hice referencia anteriormente. ¿Ya? Entonces, formas de ir trabajando con los datos. ¿Pasó, no pasó? ¿Se puede seguir, no se puede seguir? Claro, después si haces un análisis de una vía, suponiendo que este tampoco es significativo, tú podrías, insisto, encontrar cuáles son los grupos que están siendo diferenciadores. Porque de que hay un efecto lo hay. Si ustedes vuelven a hacer un análisis de varianza para este, se van a volver a encontrar con el mismo valor de P, eso ténganlo por seguro. ¿Ok? En honor al tiempo, no sé si tienen dudas, chiquillos, porque creo que hasta aquí llega esta clase. Hasta que llegaría para la prueba, ¿cierto? Hasta aquí llegaría para la prueba. La prueba va a ser con output, interpretación de output, rellenos de tabla, etc. Por ahí va la cosa. Verdadero y falso, selección múltiple, en base a la información que se le ha entregado en las clases. Tanto del mías como la que hace el profe Jorge. ¿Ok? Me imagino que se van complementando las clases, así que no debería haber problema. O por lo menos de esa manera lo estamos tratando de hacer. ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a dejar de grabar por mientras.